Mi vida era como un cuadro perfectamente enmarcado, pero si te acercabas lo suficiente, las grietas eran visibles. Desde fuera, Elena y Julián parecíamos la pareja ideal. Una casa impecable en un barrio respetable, cenas ocasionales con amigos, sonrisas forzadas en las fotos de vacaciones. Pero dentro de esas paredes cada día se sentía como una repetición agotadora, un ciclo interminable de tareas domésticas, expectativas no verbalizadas y la soledad más profunda que puede sentir una mujer casada. Mi propio reflejo en el espejo me mostraba a una mujer de 30 y tantos, con ojos que a menudo delataban un cansancio que iba más allá de lo físico. Era un agotamiento del alma, un anhelo silencioso por escapar de la rutina opresiva, de la necesidad constante de mantener una fachada que se desmoronaba por dentro. Julián, con su aire siempre ocupado y su carisma superficial, rara vez notaba la verdadera fatiga en mis ojos. O quizás elegía no verla. Estoy demasiado estresado o tienes que entender mi carga de trabajo se habían convertido en la banda sonora de nuestra existencia. Eran las palabras que justificaban su ausencia emocional, su desinterés en mi mundo. Recuerdo una tarde en la que le conté con entusiasmo sobre un pequeño proyecto que había empezado, y él, sin levantar la vista de su teléfono, murmuró: «¡Qué bien, cariño! Asegúrate de que no te quite tiempo para la cena». Era una sutil manera de recordarme mi lugar, mi papel. Esos pequeños desplantes, como hilos invisibles, me ataban a un rol que me asfixiaba. Esa noche, el cansancio era palpable. Había pasado el día organizando papeles que él había prometido revisar y que, por supuesto, había dejado sin tocar. Soñaba con un silencio que no fuera el de una casa vacía, con un aire que no supiera a polvo y expectativas. Pensaba en un fin de semana, a solas, un libro, una playa lejana, cualquier cosa que me permitiera ser Elena otra vez, no solo la esposa de Julián. Fue entonces cuando oí la llave girar en la cerradura, su llegada habitual, el sonido de su voz, un «ya estoy aquí» que nunca sonaba a pregunta, resonó en el pasillo. Apareció en el umbral de la cocina, con su traje impecable y una sonrisa que, incluso a distancia, pude identificar como una de sus sonrisas de negocios, demasiado ancha, demasiado perfecta para ser sincera. En sus manos sostenía un sobre brillante. «Sorpresa, cariño», dijo, extendiendo el sobre hacia mí. «Sé lo mucho que has estado trabajando. Creí que te vendría bien un descanso». Abrí el sobre con una mezcla de curiosidad y cautela. Dentro había 2 boletos para un crucero de lujo por el Caribe. Mi corazón dio un vuelco. ¡Un crucero! Era mi sueño más antiguo, algo que habíamos hablado de hacer algún día. Mi mirada se encontró con la suya. Sus ojos brillaban, pero esa sonrisa. Había algo en ella, una rigidez, una capa de falsedad que no pude descifrar del todo. Una punzada de duda, pequeña como un alfiler, me perforó el pecho. Era un regalo extraordinario, demasiado grande, demasiado repentino. ¿Qué quería Julián? Un crucero por el Caribe. Las palabras flotaban en el aire de la cocina, danzando entre el aroma de la cena que se enfriaba y el pulso acelerado de mi propio corazón. Era un regalo extraordinario, casi irreal. Durante años habíamos hablado de algún día hacer un viaje así, un algún día que siempre se sentía inalcanzable, pospuesto por prioridades o compromisos de Julián. Mi reacción fue una compleja mezcla de alivio y confusión. Alivio porque por un instante la promesa de una huida del tedio y el agotamiento era tangible. Confusión porque no encajaba con el Julián que conocía. El Julián que controlaba cada céntimo, que veía el ocio como una distracción, no el que regalaría un viaje tan suntuoso. ¿Y tú, Julián, también vienes?, pregunté, la esperanza tiñendo mi voz, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Él se acercó a mí. Su sonrisa forzada no se desvaneció, pero sus ojos permanecieron extrañamente distantes. «Cariño, ya sabes cómo es mi trabajo», comenzó. Y en ese instante, el entusiasmo que había florecido en mi pecho
Se marchitó un poco. Este nuevo proyecto es una locura, una demanda constante. No puedo ausentarme ahora mismo, ni siquiera por unos días. Tú lo necesitas más que yo, Elena. Necesitas tiempo para ti, para relajarte, para olvidar todo este estrés que sé que has acumulado. Su mano se posó suavemente en mi hombro, un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que se sintió calculado, casi como una caricia a una mascota bien entrenada. Piensa en esto como mi regalo por tu paciencia, por tu comprensión, continuó, su voz bajando a un tono íntimo. Verte feliz y descansada es mi mayor recompensa. Te mereces cada rayo de sol, cada momento de paz. Además, siempre te quejas de lo agotada que estás. Esta es la solución perfecta, ¿no crees? Sus argumentos eran elaborados, casi impecables. Sonaban a la lógica irrefutable de un marido preocupado que se sacrificaba por el bienestar de su esposa. Y sin embargo, la punzada de duda de antes no solo no se disipó, sino que se agudizó. Julián nunca había sido el de los grandes gestos espontáneos, mucho menos desinteresados. Sus regalos solían ser prácticos, funcionales, a menudo elegidos con la mínima consideración personal. Un crucero, con todos sus gastos pagados, y sin él. Era algo de una película, no de nuestra vida. Mi mente luchaba por reconciliar esta generosidad repentina con los años de sutiles negligencias y frías distancias. ¿Estás segura de que estarás bien sola?, preguntó. Y por un momento, un destello de genuina preocupación, o al menos así lo interpreté, cruzó sus ojos antes de desaparecer. Podrías invitar a alguna amiga, si quieres, pero de verdad, tómate este tiempo para ti. Te lo has ganado. Esa insistencia en mi necesidad de tiempo para mí misma se repetía como un mantra. Era como si quisiera asegurarse de que la idea se grabara en mi mente, de que no cuestionara su ausencia. Traté de empujar el presentimiento, esa sensación de que algo no encajaba, al rincón más oscuro de mi conciencia. Quería creerle, quería desesperadamente que su regalo fuera un verdadero acto de amor, una señal de que las grietas en nuestro matrimonio podían repararse. Quizás, solo quizás, estaba intentando compensar sus fallas. O tal vez, y esto era lo que mi corazón anhelaba creer con cada fibra, realmente se preocupaba. Pero la sombra de la sospecha, pequeña pero persistente, se negaba a desaparecer del todo. Era como una nota desafinada en una sinfonía perfecta, una señal inquietante de que la melodía que estaba a punto de sonar no sería tan armoniosa como parecía. La punzada de duda, pequeña y persistente, había echado raíces profundas en mi pecho, negándose a ser ignorada por completo. A pesar de mis esfuerzos por creer en la supuesta generosidad de Julián, una inquietud latente me carcomía. La mañana de mi partida, el sol se filtraba tímidamente por las cortinas, pintando de oro el dormitorio. Había terminado de empacar mis últimas pertenencias, el taxi ya estaba en camino. Me despedí de Julián con un abrazo superficial, forzando una sonrisa que intentaba ocultar el torbellino de emociones que me consumían. Él me deseó un buen viaje con el mismo tono calculado de la noche anterior. Subí al taxi, mi equipaje en el maletero, y mientras el coche se alejaba de la casa, sentí una extraña mezcla de alivio y melancolía. Un nuevo comienzo, me dije, o quizás un final. Sin embargo, a mitad de camino hacia el puerto, un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. Revisé mi bolso una vez más, y mi corazón dio un vuelco helado. Mi pasaporte. Lo había dejado sobre la mesita de noche. La urgencia era innegable. Sin él, no podría abordar el crucero. Por favor, señor, ¿podría dar la vuelta? Le pedí al taxista, mi voz teñida de pánico. He olvidado algo muy importante. El regreso fue rápido. Le pagué al taxista para que esperara, prometiéndole un extra por la molestia. La puerta principal estaba abierta. Julián probablemente aún no se había ido al trabajo. Entré en silencio, no queriendo interrumpir lo que sea que estuviera haciendo, o quizás, en el fondo, temiendo que mi regreso inesperado pudiera desatar alguna de sus típicas irritaciones matutinas.
Mientras subía las escaleras con sigilo, una voz masculina resonó desde el despacho de Julián. No era la voz de Julián hablando por teléfono como de costumbre con un cliente o colega. Había un tono diferente, más íntimo, casi conspirador. Mi instinto me dijo que me detuviera. Me quedé inmóvil en el rellano, conteniendo la respiración, con el corazón latiéndome en los oídos. Sí, Sofía, sí, todo está bajo control. Escuché a Julián decir. Su voz era un murmullo grave que se colaba por la rendija de la puerta entreabierta. Elena ya ha salido hacia el puerto. Para cuando te des cuenta, estará muy lejos. El viaje sin regreso, como lo llamamos. ¿No es genial? Una risa fría y gutural salió de él. Una risa que nunca había escuchado en todos nuestros años juntos. Mis piernas se sintieron como gelatina. Sofía, su amante, la mujer de la que había sospechado vagamente, pero que nunca había tenido la certeza de su existencia. Mi mente luchó por procesar esas palabras. ¿Viaje sin regreso? ¿Qué significaba? Un escalofrío me recorrió la espalda, más frío que cualquier brisa de invierno. Me acerqué aún más a la puerta, mi oído pegado a la madera, deseando no haber escuchado nada. No te preocupes por el dinero, amor, continuó Julián. Y en ese momento, la verdad, fea y retorcida, empezó a revelarse. Ya sabes que el seguro de vida está a mi nombre, y con ella, desaparecida en alta mar, nadie sospechará. Un desafortunado accidente, ¿quién podría culparme? Será un buen momento para ti y para mí, un nuevo comienzo sin ataduras. Además, la casa, los bienes, todo será nuestro. Podremos vivir como reyes. El mundo se desmoronó a mi alrededor. No era un viaje sin regreso en el sentido figurado, sino literal. Él quería deshacerse de mí. Yo era un obstáculo, una carga, y el crucero, el regalo que creí un gesto de amor, era en realidad el plan macabro para mi desaparición. La comprensión me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El agotamiento, la distancia, la falsa sonrisa, la insistencia en mi descanso, todo encajaba en un patrón horripilante de traición y malicia. Mi propio esposo, el hombre con quien había compartido mi vida, estaba planeando mi muerte. Un gemido ahogado se escapó de mis labios, pero logré sofocarlo con la mano. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y amargas, resbalando por mis mejillas. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero el shock me inmovilizó. No podía moverme, no podía respirar. Un escalofrío de puro terror se apoderó de mí. No te preocupes, Sofía, pronto seremos libres y ricos, dijo Julián de nuevo. Y escuché el sonido de una silla arrastrándose, como si se estuviera levantando. El pánico me invadió. Si me veía allí, todo estaría perdido. Con un último esfuerzo, me alejé de la puerta, retrocediendo sigilosamente por el pasillo, mis pies descalzos casi silenciosos sobre la alfombra. Me escabullí por la puerta principal, cerrándola con el mayor cuidado. El taxista seguía esperando afuera. El aire fresco de la mañana nunca me había parecido tan helado. Subí al asiento trasero, mi corazón un tambor salvaje contra mis costillas, la imagen de la sonrisa falsa de Julián grabada a fuego en mi mente. El crucero ya no era una promesa de descanso, sino un viaje al infierno, y yo era la víctima elegida. El aire fresco de la mañana nunca me había parecido tan helado. Sentada en el asiento trasero del taxi, el mundo exterior pasaba como una mancha borrosa, pero mi mente era una explosión de imágenes vívidas y palabras crueles. Viaje sin regreso. Desaparecida en alta mar. El seguro de vida a mi nombre. Las frases de Julián se repetían sin cesar, cada una un puñal helado que me perforaba el corazón. Dolor, un dolor tan agudo que me robaba el aliento, se mezclaba con una ira hirviente. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo había confiado en él, en el hombre que me había prometido amor eterno, y ahora planeaba mi muerte con tanta frialdad? Un escalofrío de miedo me recorrió, un terror visceral a lo que él era capaz de hacer, a lo que había estado a punto de aceptar.
Mis manos temblaban, mis uñas se clavaban en las palmas. Pero en medio de ese torbellino de desesperación, una pequeña chispa, débil al principio pero inquebrantable, prendió en mi interior. No sería su víctima. No le daría el gusto. Julián me había subestimado toda nuestra vida juntos. Había visto en mí a una mujer cansada, pasiva, fácil de manipular. Pero no era así. La Elena que acababa de escuchar esas palabras horribles había muerto en el umbral de su despacho, y en su lugar había nacido una mujer con una determinación férrea, una necesidad imperiosa de sobrevivir y quizás de hacerle pagar. La decisión se formó en mi mente con una claridad aterradora. Ya no se trataba de huir. Se trataba de contraatacar, pero no con la violencia que él habría esperado, sino con la astucia y la planificación que él no creería que yo poseía. Él me quería fuera del camino para su nuevo comienzo sin ataduras, y para quedarse con la casa, los bienes, todo. Pues bien, veríamos quién se quedaba con qué. Señor, ¿podría llevarme al centro? Le pedí al taxista, mi voz sorprendentemente firme, a pesar del nudo en mi garganta. Necesito pasar por un banco antes de ir al puerto. El taxista asintió, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba en el asiento trasero. El viaje al centro se sintió interminable. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada minuto una eternidad en la que mi mente trazaba el plan. Tenía que ser rápida, discreta. Julián no podía sospechar nada. Mi corazón martillaba en mi pecho, pero mi mente se mantenía fría, concentrada. Al llegar a la sucursal del banco donde teníamos nuestra cuenta conjunta, respiré hondo. Mis piernas se sentían pesadas, pero me forcé a caminar con la mayor normalidad posible. El banco estaba casi vacío. Me dirigí a la ventanilla, mi identificación y mi tarjeta en mano. «Buenos días», saludé a la cajera, forzando una sonrisa. «Necesito hacer un retiro importante». Ella asintió, su rostro profesional. «Claro, ¿de cuánto estamos hablando?» Tragué saliva. «Quiero retirar todo. La cuenta conjunta». Mi voz apenas era un susurro, pero la determinación en ella era palpable. La cajera levantó una ceja, pero su expresión seguía siendo neutral. «¿Todo, señora? ¿Hay algún motivo en particular?» Para cantidades grandes necesitamos confirmación de ambos titulares o una orden judicial. Un sudor frío me recorrió la espalda. Esto era lo que temía. Sí, lo entiendo, dije, tratando de sonar casual, aunque mi corazón se aceleraba. Mi esposo, Julián, y yo hemos estado planeando una reorganización de nuestras finanzas. Él me pidió que retirara los fondos de esta cuenta para transferirlos a otra a mi nombre, ya que voy a estar fuera por un tiempo, de viaje. Pensamos que sería más práctico para mí tener acceso a mis propios fondos durante el crucero. Inventé una historia sobre un viaje de negocios repentino para Julián y la necesidad de tener finanzas separadas para mi viaje. Él está en una reunión importante ahora, pero puedo llamarle para que lo confirme si es necesario. La cajera dudó un momento, mirando mi identificación y luego mi rostro, quizás buscando alguna señal. «De acuerdo», dijo finalmente. «Si es para una reorganización y usted es titular, podemos proceder. Solo necesitaré que firme estos formularios». Llené los papeles con una mano temblorosa, intentando mantener la calma. Cada firma se sentía como un acto de desafío, un juramento silencioso. Mientras la cajera procesaba la transacción, el pitido de la máquina, el sonido de las hojas de papel pasando, todo se amplificó en mis oídos. Era mi vida, o al menos el futuro de mi vida, lo que estaba en juego, el dinero, nuestros ahorros de años, desapareciendo de la cuenta conjunta. No era una venganza emocional, no aún, era pura supervivencia. Era mi salvavidas, mi única oportunidad de escapar del destino que Julián me había planeado. Minutos después, la cajera me entregó un fajo de billetes grueso y el recibo del retiro. «Aquí tiene, señora. La cuenta está ahora con un saldo mínimo. Que tenga un buen viaje». Tomé el dinero, sintiendo su peso en mis manos como una poderosa arma. Era mi libertad. Era la gasolina para mi nueva vida.
Mientras salía del banco, de vuelta al sol de la mañana, la sensación de alivio se mezcló con una punzada de tristeza por lo que había perdido, la inocencia, la fe en el hombre que una vez amé. Pero esa tristeza fue rápidamente reemplazada por una determinación fría y calculadora. Julián creía que yo estaba en camino a un viaje sin regreso, pero lo que no sabía es que acababa de financiar mi viaje de vuelta. Volví a casa, la bolsa pesada con el dinero contra mi muslo, mi corazón aún latiendo con furia controlada. Sabía que Julián aún estaría allí, probablemente preparándose para ir al trabajo, creyendo que su plan seguía su curso. Tenía que actuar con normalidad, con una normalidad perfecta, o todo se desmoronaría. Subí los escalones de entrada, mi rostro, una máscara cuidadosamente construida de la esposa inocente y algo cansada que él esperaba ver. Lo encontré en la cocina, bebiendo su café matutino mientras revisaba el periódico financiero. Levantó la vista cuando entré, y su sonrisa, esa misma sonrisa forzada que me había ofrecido el día anterior, apareció en sus labios. «Elena, cariño, pensé que ya te habías ido», dijo, su voz con un deje de sorpresa. «El taxi te ha esperado mucho tiempo. ¿No crees que vas a llegar tarde al puerto?» «Tuve que volver por mi pasaporte. Lo olvidé en la mesita de noche», respondí con un tono casual, casi distraído, como si fuera una mera molestia. Y luego quise asegurarme de que no te olvidaras de nada antes de irte a trabajar. Me acerqué a él, y contra mi propia voluntad lo abracé. Fue un acto de pura repugnancia, mi cuerpo tenso, pero mis brazos se envolvieron en su cintura. Su abrazo fue breve, formal, olía a su colonia habitual, el aroma que una vez me había resultado reconfortante y ahora me producía náuseas. «Oh, Elena, siempre tan atenta», murmuró él, separándose ligeramente. Su mano se posó en mi mejilla, un gesto que en otra vida habría interpretado como tierno. Ahora cada roce era una confirmación de su hipocresía. «Te ves un poco pálida. ¿Estás bien? No te preocupes por mí. Tú disfruta tu viaje, ¿entendido? Desconecta, relájate. Es justo lo que necesitas. Olvídate de todo, te lo has ganado». Esa última frase, «te lo has ganado», resonó en mis oídos con una ironía brutal. Sí, me lo había ganado. Me había ganado el derecho a vivir, el derecho a no ser su víctima, el derecho a dejarlo en la ruina. Quise gritarle, desenmascararlo allí mismo, arrojarle las palabras que había escuchado en su despacho. Quise ver el miedo en sus ojos, la sorpresa, pero la voz de la razón, fría y calculadora, me recordó mi plan. La confrontación ahora no serviría de nada, solo me pondría en peligro. Tenía que seguir el guión, el que él había escrito, hasta el final. Mi venganza no sería ruidosa, sino silenciosa y devastadora. «Sí, Julián, lo haré», le prometí. Mi voz apenas un susurro, cargada de un significado que él no podía entender. «Me desconectaré de todo. Prometo que no me recordarás». Una punzada de desafío silencioso, tan sutil que solo yo la sentí, impregnó mis palabras. Le di un beso rápido en la mejilla, un beso de Judas, y me alejé. «Bueno, tengo que irme de verdad ahora. El taxi sigue esperando». Él sonrió, un brillo de satisfacción en sus ojos, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba. «Buen viaje, cariño. Nos vemos a la vuelta». Y en ese «a la vuelta» se escondía su cruel expectativa de que nunca regresaría. Salí de la casa por última vez, al menos como la Elena que había sido. El taxista me abrió la puerta del coche, y me senté, el pasaporte y la bolsa de dinero bien guardados en mi bolso. Mientras el taxi se ponía en marcha, eché una última mirada a la casa que había compartido con Julián. Las ventanas brillaban bajo el sol matutino, el jardín bien cuidado, una fachada perfecta. Pero ahora sabía que detrás de esa fachada se escondía la oscuridad más profunda. Cada kilómetro que el taxi recorría hacia el puerto era un paso, no hacia el destino macabro que Julián había planeado,
sino hacia mi nueva vida. Cada árbol que pasaba, cada edificio que quedaba atrás, era una atadura menos con mi pasado. El miedo seguía allí, un escalofrío persistente, pero ya no era paralizante. Se había transformado en una energía, una fuerza motriz. La soledad que había sentido durante años en mi matrimonio era ahora un lienzo en blanco para mi propia reconstrucción. El puerto se acercaba, las grúas gigantes y los mástiles de los barcos dibujando siluetas contra el cielo. El crucero, imponente y lujoso, esperaba en el muelle. Para Julián era mi tumba flotante. Para mí sería el lugar de mi renacimiento. Mi corazón martillaba, no de pánico, sino de una extraña excitación. El viaje a lo desconocido había comenzado, y esta vez yo era la capitana de mi propio destino. Y Julián, el hombre que pensó que me había enviado a mi perdición, pronto descubriría que solo me había dado la oportunidad de navegar hacia la libertad. El taxi se detuvo frente al imponente puerto, donde el Oceana Dream esperaba, un gigante blanco y reluciente que se alzaba contra el cielo azul. Para Julián, era mi tumba flotante. Para mí sería el lugar de mi renacimiento. Mi corazón martillaba, no de pánico, sino de una extraña excitación. El viaje a lo desconocido había comenzado, y esta vez yo era la capitana de mi propio destino. Y Julián, el hombre que pensó que me había enviado a mi perdición, pronto descubriría que solo me había dado la oportunidad de navegar hacia la libertad. Con mi pasaporte y la bolsa de dinero bien guardados en el fondo de mi bolso, me uní a la multitud de pasajeros que se dirigían hacia la rampa de embarque. El crucero era una ciudad flotante de lujo descarado, un contraste abrumador con la oscuridad de mi mundo interior. Las luces parpadeantes, la música festiva y las risas de los viajeros creaban una atmósfera de celebración que se sentía ajena a mi dolor. Cada paso sobre la pasarela, que parecía interminable, era un acto simbólico, una forzada liberación. No era la libertad que yo había elegido, sino una impuesta por la traición, una huida disfrazada de vacaciones. Una vez a bordo, el bullicio era aún mayor. Familias con niños emocionados, parejas tomadas de la mano, grupos de amigos riendo a carcajadas. Me sentí como una sombra, una intrusa en este paraíso prefabricado. La soledad, que había sido mi compañera silenciosa durante años en mi matrimonio, ahora se presentaba con una intensidad abrumadora en este entorno lleno de gente feliz. Los lujosos salones, los restaurantes elegantes, las piscinas relucientes, todo me recordaba la vida que Julián me había robado, el sueño de una luna de miel o un aniversario que nunca tendríamos de verdad. Me sentía vulnerable, como un barco a la deriva en un mar de rostros desconocidos, cada uno con una historia que parecía más alegre que la mía. Encontré mi camarote, una habitación elegante con un pequeño balcón. Al abrir la puerta corredera, la inmensidad del océano se reveló ante mis ojos. Un azul infinito se extendía hasta el horizonte, un lienzo en blanco que parecía absorber todos mis miedos y mi dolor. Me apoyé en la barandilla, sintiendo la brisa salada en mi rostro. Por un momento, las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero las contuve. No más lágrimas por Julián, ni por la Elena ingenua que había sido. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, el barco zarpó con un suave temblor. Observé cómo la costa se alejaba lentamente, convirtiéndose en una línea indistinta. Dejé atrás no solo la ciudad, sino también el matrimonio, la traición, el pasado. Una punzada de miedo me recordó la crudeza de la situación. Estaba sola, con una bolsa de dinero y un futuro incierto. Pero esta vez, el miedo no me paralizó. Se mezcló con una chispa incipiente de coraje, una determinación silenciosa que me susurraba que podía con esto. El vasto océano no era una prisión, sino una promesa. La libertad, aunque forzada, estaba allí, palpable en el aire salado, en el sonido de las olas rompiendo contra el casco. Este viaje a lo desconocido no sería mi fin, sino mi verdadero comienzo. Los primeros días a bordo del Oceana Dream transcurrieron en una neblina de emociones.
El lujo del crucero, que antes me había parecido tan ajeno, empezó a desdibujarse en el fondo, convirtiéndose en un telón de fondo para mi propio drama interior. Mis mañanas comenzaban en el balcón de mi camarote, observando el vasto e ininterrumpido horizonte azul. Allí, en la inmensidad del océano, la claustrofobia de mi pasado con Julián empezó a ceder. Las olas, con su ritmo constante y tranquilizador, parecían susurrarme que el mundo era mucho más grande que el pequeño universo de manipulación en el que había vivido. Poco a poco, el crucero dejó de ser una jaula dorada o un mero escape, y se transformó en un santuario, un espacio para la introspección y la curación que nunca supe que necesitaba. Paseaba por las cubiertas, me sentaba en solitario en el salón de lectura con un libro que no leía, mi mente vagando a través de los escombros de mi matrimonio. Reflexionaba sobre la Elena que había sido, la mujer que dejó de pintar, su pasión de juventud, porque Julián decía que no era productivo, la que sacrificó sus pequeños sueños por la estabilidad ilusoria de un hogar. Visualicé un futuro sin él, un futuro donde el silencio no fuera vacío, sino una oportunidad para escuchar mi propia voz. Me imaginaba una Elena independiente, quizás volviendo a sus pinceles, o simplemente caminando sin la necesidad de justificar cada uno de sus movimientos. No era fácil. El dolor aún era una marea que subía y bajaba, pero ya no me ahogaba. Empecé a respirar. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde la cubierta superior, una mujer mayor se sentó a mi lado. Tenía el cabello plateado y unos ojos amables que parecían haber visto muchas primaveras. Su nombre era Clara. No hablamos mucho al principio, solo compartimos el silencio y la majestuosidad del sol hundiéndose en el mar. Finalmente rompió el silencio con una voz suave pero firme. Parece que el mar nos llama a todos por una razón diferente, ¿no es así, querida? Asentí, sin atreverme a decir nada. ¿Mi razón? ¿Cómo explicar que mi razón era que mi esposo quería deshacerse de mí? Clara me miró con una sonrisa comprensiva. He aprendido que el océano tiene una forma de curar. Lava las penas, se lleva lo viejo y trae lo nuevo. Es como un lienzo en blanco cada día. Sus palabras resonaron en mi alma. Un lienzo en blanco. Esa era la metáfora perfecta para lo que sentía. En los días siguientes, Clara se convirtió en una especie de ángel guardián. No le conté mi historia completa, no podía, pero le hablé de mi cansancio, de un matrimonio que se había vuelto asfixiante, de la sensación de haber perdido mi rumbo. Ella me escuchó sin juzgar, ofreciéndome pepitas de sabiduría. A veces, Elena, me dijo un día mientras compartíamos un café en la cafetería del barco, la mayor liberación viene de aceptar que lo que creíamos nuestro ancla era en realidad una cadena. Sus palabras eran un bálsamo. Me animó a unirme a algunas de las actividades del crucero. Al principio me resistí, pero la curiosidad y la sed de algo nuevo me impulsaron. Tomé una clase de baile latino, donde me reí por primera vez en mucho tiempo de mis propios pasos torpes. Fui a una charla sobre fotografía submarina, y la belleza de las imágenes me recordó la pasión que una vez tuve por la creación artística. Participé en una sesión de yoga al amanecer, y cada estiramiento, cada respiración profunda, me conectaba de nuevo con mi cuerpo, con la Elena que había sido y la que estaba naciendo. Una tarde, mientras practicaba mis pinceladas en una clase de pintura improvisada en la cubierta, con el mar como inspiración, noté que la mano ya no me temblaba. El color azul profundo del océano se mezclaba con el blanco espumoso de las olas, creando algo nuevo, vibrante. Me di cuenta de que no había tocado un pincel desde antes de casarme con Julián. El simple acto de crear, de permitir que los colores fluyeran sobre el lienzo, me llenaba de una alegría olvidada. No era Julián quien me había quitado esto, sino yo misma al permitir que su sombra eclipsara mi luz. La gente que conocí, desde una joven viajera solitaria hasta una pareja de ancianos que celebraban su 50 aniversario, todos tenían historias que, de alguna manera, me ofrecían una nueva lente para ver el mundo.
Me di cuenta de que no estaba sola en mis luchas, que el dolor y la resiliencia eran hilos comunes en la tapicería de la vida. Las conversaciones, a veces triviales, a veces profundas, me ayudaron a salir de mi propia cabeza, a ver que había un mundo más allá de mi sufrimiento. El vasto océano, que al principio me había parecido tan abrumadoramente solitario, ahora se sentía como un compañero silencioso, un testigo de mi renacimiento. Ya no veía en cada ola la amenaza de mi desaparición, sino la promesa de un nuevo amanecer. El miedo a Julián seguía ahí, latente, pero se había mezclado con una certeza inquebrantable. Había sobrevivido. Y lo que es más importante, estaba empezando a vivir de nuevo. Este crucero, que Julián había orquestado como el final de mi historia, estaba resultando ser el capítulo inaugural de la Elena que siempre debí ser. Mientras las aguas del Caribe seguían lavando las heridas de mi alma y la brisa marina me susurraba promesas de libertad, mi mente no podía evitar vagar hacia Madrid. Imaginaba a Julián, en la casa que una vez compartimos, disfrutando de su supuesta victoria, de su nuevo comienzo. Estoy segura de que los primeros días transcurrieron en una burbuja de satisfacción para él, creyendo que su plan macabro había funcionado a la perfección. Él no sabía que el viaje sin regreso que me había preparado ya había iniciado para él mismo, en silencio, sin que él se diera cuenta. Debió de ser una mañana cualquiera, quizás 2 o 3 días después de mi partida. Él, con su rutina impecable, seguramente se preparaba para otra jornada de trabajo, revisando sus correos, organizando su agenda, quizás incluso riendo por teléfono con Sofía, su amante, sobre la astucia de su plan. Supongo que la idea de que yo estaba en alta mar, lejos, quizás ya desaparecida, le llenaba de una euforia perversa. El desastre no debió manifestarse de inmediato. Quizás Sofía le pidió dinero para una de sus excentricidades, o él mismo quiso hacer una transferencia importante relacionada con sus negocios. Lo imagino sentado frente a su ordenador, con esa expresión de superioridad que siempre usaba cuando manejaba las finanzas. Introduce la clave, entra en la banca online y busca la cuenta conjunta. Un clic, otro clic. Y entonces el golpe. La pantalla parpadea con un saldo casi inexistente. Un número pequeño, insignificante, que no se correspondía con la fortuna que creía tener. Su primer pensamiento debió ser un error del sistema, una falla informática, un ceño fruncido, un parpadeo, una revisión rápida de los movimientos, y luego el pánico, esos movimientos. Retiros grandes, masivos, todos a mi nombre. El último, un día antes de mi viaje. El último céntimo, evaporado. En ese instante, la burbuja de su satisfacción se reventó. Su rostro, antes arrogante, debió contraerse en una máscara de incredulidad y luego de una furia incontrolable. Engañado. Él, el astuto Julián, el manipulador maestro, había sido engañado. No por el banco, no por el sistema, sino por mí. Por la mujer que consideraba ingenua, pasiva, un mero objeto en su camino. Lo escucho, incluso desde la distancia del océano, gritando al teléfono, exigiendo explicaciones al banco. «¡Imposible! Mi esposa no pudo haber retirado todo. Ella está de viaje». Hay un error. Pero la voz al otro lado, la voz profesional y calmada del banco, debió confirmarle lo obvio. Yo, como titular, tenía todo el derecho a retirar los fondos, y lo había hecho. El pánico se transformó en una rabia ciega, un volcán en erupción, destrozando todo a su paso, lanzando objetos, maldiciendo mi nombre. «Elena, maldita sea, bruja, ¿cómo ha podido hacer esto?» Su mente, acostumbrada a controlar y dominar, no podía procesar esta traición inversa. Había subestimado a su víctima. Había cavado su propia tumba financiera. Y entonces Sofía, su amante, su cómplice en la depravación, seguramente le llamó, impaciente por su nuevo comienzo, por el dinero que creía que ahora les pertenecía. La conversación debió ser brutal. «Julián,
Con la voz ahogada por la ira y la desesperación, le explica el desastre, la cuenta vacía. Puedo visualizar a Sofía, esa mujer fría y calculadora, al otro lado de la línea. Su reacción, estoy segura, fue la esperada. Primero una incredulidad helada, luego un desprecio abierto. ¿Qué? Que la estúpida de tu esposa se ha llevado todo. Y tú, Julián, no pudiste evitarlo. ¿De qué me sirve un hombre sin un céntimo? ¿Qué clase de plan era este? Las promesas de amor, de una vida juntos, se desvanecieron como humo. Sofía no quería a Julián, quería su dinero, su supuesta riqueza. Al ver que el pozo estaba seco, que su cómplice no solo era un asesino en potencia, sino un fracaso financiero, lo abandonó. Con palabras cortantes, con la crueldad que solo una persona sin escrúpulos puede proferir, cortó los lazos. No me vuelvas a llamar, Julián. Has arruinado todo. Yo merezco algo mejor que un perdedor como tú. Y luego, el silencio. El clic final que sellaba su destino solitario. Julián, el hombre que me había enviado a un viaje sin regreso, se encontró de repente solo, traicionado y en la ruina, en medio de la casa vacía, que ya no era suya, el arquitecto de su propia desgracia, ciego a la fuerza de la mujer que creía débil. Mientras el sol caribeño me besaba la piel y el mar me recordaba mi fuerza, en Madrid, la tormenta perfecta de su caída apenas había comenzado. Las aguas del Caribe habían lavado más que la sal de mi piel, habían limpiado la niebla de mi mente, dejando al descubierto una claridad que antes no había osado imaginar. Los días pasaban, y cada amanecer sobre el océano, cada conversación con Clara, me infundía una fuerza renovada. Ya no era la mujer a la deriva, la sombra que había subido al barco con el corazón roto. Había encontrado mi voz en el susurro de las olas, mi propósito en la inmensidad azul. Clara tenía razón, el océano curaba, pero también revelaba verdades. Una tarde, mientras el sol se sumergía en el horizonte en un estallido de fuego y oro, me encontraba en la cubierta, contemplando la grandiosidad del espectáculo. A mi alrededor las parejas reían, las familias compartían momentos de alegría. Por primera vez no sentí envidia ni pena por mí misma. Sentí una punzada de algo diferente, algo más profundo. La idea de desaparecer, de comenzar de nuevo lejos, era tentadora, una dulce evasión. Pero mientras observaba cómo el último rayo de luz se desvanecía en el mar, la verdad se hizo innegable. Huir no era suficiente. Esconderme sería darle a Julián la victoria que tanto anhelaba, la confirmación de que su plan había funcionado, de que me había roto. Y yo no estaba rota, estaba reconstruyéndome. Esa noche, la última pieza del rompecabezas emocional encajó. La verdadera venganza no era su caída. No solo eso, la verdadera victoria era mi ascenso. Era vivir plenamente. No solo sobrevivir, era regresar y reclamar lo que me había sido arrebatado, mi vida, mi dignidad, mi futuro. Julián me había enviado en un viaje sin regreso, pero él no sabía que cada milla náutica me había acercado más a la Elena que siempre debí ser. La Elena que no se dejaría pisotear, la que lucharía por su lugar. Al día siguiente, con una determinación inquebrantable, me dirigí a la oficina de servicios al pasajero del crucero. El aire acondicionado contrastaba con el calor tropical del exterior, pero mi mente estaba fría y resuelta. Quisiera comprar un billete de vuelta, le dije a la joven encargada, con una voz que sonaba extrañamente ajena a mis oídos, pero firme. Para el próximo puerto que tenga conexión aérea con Madrid. La joven me miró con una sonrisa amable. Claro, señora. ¿Hay algún problema con su itinerario original? No, respondí, sin una pizca de vacilación. Solo que mis planes han cambiado. He decidido que es hora de volver a casa. Comprar ese billete de vuelta fue mucho más que una simple transacción. Fue un acto simbólico, una declaración silenciosa de guerra, pero una guerra que se libraría en mis propios términos. Era tomar el control total de mi destino, arrancándoselo de las manos a Julián. El primer billete había sido un arma en sus manos.
Este segundo en las mías era un escudo y una espada. Ya no era una fugitiva, una víctima predestinada a la desaparición. Era alguien que regresaba, no para buscar confrontación violenta, sino para reclamar lo suyo, para vivir la vida que él había intentado robarme. Mientras la recepcionista procesaba mi compra, sentí una oleada de poder recorrer mi cuerpo. El dinero que había retirado del banco, el salvavidas que había asegurado en un acto de puro instinto, ahora financiaba mi regreso. Julián había pensado que se había deshecho de mí, que me había enviado a un destino incierto. Pero en cambio, me había proporcionado el tiempo y el espacio para sanar, para reflexionar y, lo que era más importante, para fortalecerme. La claridad era absoluta. La venganza no sería consumirse en el odio o buscar su sufrimiento directamente. La venganza más dulce sería que él viera a la mujer que había intentado destruir, no solo viva, sino floreciendo, que presenciara cómo yo construía una vida de felicidad y plenitud, mientras él se ahogaba en la miseria que él mismo se había creado. El barco seguía navegando hacia adelante, pero mi mirada ya estaba fija en el camino de vuelta. Mi destino no estaba en sus manos, ni en las olas del mar, estaba en mí, y yo estaba lista para reclamarlo. El viaje de regreso fue diferente. No había el temor paralizante del inicio, ni la incertidumbre abrumadora del primer trayecto en taxi hacia el puerto. Esta vez, cada milla, cada hora que el avión surcaba los cielos, estaba marcada por una serena resolución. El Caribe, con sus aguas curativas y sus puestas de sol doradas, había hecho su trabajo. Había llegado como una víctima, rota y ciega, pero ahora regresaba como una superviviente, con los ojos bien abiertos y una fuerza interior inquebrantable. El miedo, ese compañero constante que me había susurrado advertencias durante años y que se había gritado en mis oídos al descubrir la traición de Julián, se había transformado. Ya no era un terror que paralizaba, sino una energía fría y controlada, un motor para la acción. Mi mente ya no estaba enredada en el bucle de ¿qué habría pasado si? O ¿cómo pude no ver? Ahora se enfocaba en el ¿qué voy a hacer? Durante las horas de vuelo, con el murmullo constante de los motores como banda sonora, me dediqué a una preparación mental meticulosa. Era como si estuviera ensayando para la obra más importante de mi vida. Visualicé cada detalle de la confrontación que se avecinaba con Julián. Lo imaginé en la casa, posiblemente consumido por la furia al descubrir mi venganza silenciosa en el banco, quizás en medio del caos que su propia malicia había desatado. Imaginé su rostro contorsionado por la ira, sus acusaciones, sus intentos de manipulación, pero ya no era la Elena ingenua que se derrumbaba ante sus palabras. Ensayo mentalmente mis respuestas. No habría gritos, no habría lágrimas, no habría súplicas. Mi voz sería un hilo de acero, firme y clara. Lo sé todo, Julián. Esas palabras pronunciadas en el silencio de mi mente tenían el peso de la verdad y el poder de la liberación. Repetía la escena una y otra vez, puliendo cada gesto, cada mirada. La calma sería mi armadura, la dignidad, mi estandarte. Me enfoqué en el control de mis emociones, control de mis palabras, control de mi presencia. No le daría el gusto de verme vulnerable. Él esperaba una mujer asustada, confundida, quizá quebrada. Yo le mostraría una mujer renacida, una que él no reconocería, y mucho menos controlaría. Recordaba las palabras de Clara, mi ángel guardián del crucero. La mayor liberación viene de aceptar que lo que creíamos nuestro ancla era en realidad una cadena. Y yo había roto esas cadenas. No había vuelta atrás. Ya no era su esposa, ya no era su víctima. Era Elena, y estaba regresando a reclamar lo que era mío. El aterrizaje en Madrid fue suave. El aire de mi ciudad natal, fresco y familiar, me recibió. No había nostalgia, solo una determinación férrea. Mientras el taxi me llevaba hacia la casa, sentí que cada kilómetro era un paso firme hacia el último acto de esta obra.
la calma antes de la tormenta, una calma que no era pasividad, sino la concentración de una fuerza acumulada, lista para desatarse. Estaba lista. Para Julián sería el fin, para mí el verdadero comienzo. El aire de mi ciudad natal me recibió, fresco y familiar, pero esta vez no traía nostalgia, sino una determinación férrea. El taxi me dejó frente a la casa, el mismo lugar del que había huido, pero a la que ahora regresaba como una guerrera. La puerta principal estaba sin llave, entreabierta, como si el caos que se gestaba dentro se negara a permanecer contenido. El jardín, antes impecable, ahora lucía descuidado. Las hojas secas alfombraban el suelo, y algunas ramas rotas por el viento se esparcían sin orden. Era un reflejo de su dueño. Entré en silencio. Mis pasos resonaron en el pasillo que antes estaba impoluto. El olor a cerrado, a alcohol rancio y a frustración flotaba en el ambiente. La casa, antes un santuario de fachada, ahora era un nido de desorden. Había botellas vacías sobre la mesa de café, papeles esparcidos por el suelo del salón, y un aura de desesperación palpable. Julián estaba allí, sentado en el sofá, con la mirada perdida en la nada, el traje arrugado, el cabello despeinado y una barba de varios días. Parecía un espectro del hombre pulcro y controlador que una vez fue. Cuando levantó la vista y me vio en el umbral, su rostro se contrajo en una mezcla de incredulidad y horror. Sus ojos, antes llenos de astucia, ahora reflejaban un miedo primario, un pánico desorientado. «¿Elena?» Su voz era un hilo ronco, casi inaudible. «¿Pero cómo?» Permanecí de pie, inmóvil, mi expresión un muro de calma inquebrantable. Ni una lágrima, ni un grito, ni un reproche, solo la fuerza de mi presencia. La mujer que él había intentado borrar estaba justo delante de él, más viva y más fuerte que nunca. «Hola, Julián», respondí. Mi voz era un susurro frío, pero tan firme como el acero. Cada palabra, clara y concisa, cortaba el aire viciado de la casa. «Parece que te sorprendes al verme». Él se puso de pie con dificultad, tambaleándose un poco. «Yo no entiendo. Se suponía que estabas de viaje. Dijiste que te irías». Su voz se elevó, la incredulidad se tornó en ira. «¿Y el dinero? ¿Cómo pudiste? ¿Robaste todo?» «No robé nada», le corregí, sin alterar mi tono. «Era nuestra cuenta conjunta, Julián, y yo soy titular. Tenía todo el derecho a retirar los fondos». Mis ojos se fijaron en los suyos, sin parpadear. «Además, ¿crees que soy la ladrona aquí?» Un tic nervioso apareció en su mandíbula. «No sé de qué hablas. Estás loca. Has arruinado todo con esa estupidez del dinero. Sofía me dejó. Todo es tu culpa». Una sonrisa amarga apenas curvó mis labios. «Sofía, qué apropiado que la menciones. Te veo desesperado, Julián, desesperado y solo. ¿Y sabes por qué?» Me acerqué un paso, mi voz, aunque baja, resonó con la fuerza de la verdad revelada. «Porque lo sé todo, sé lo del viaje sin regreso, sé de tu plan para deshacerte de mí. Sé que planeabas que fuera un desafortunado accidente en alta mar para cobrar mi seguro de vida». El color abandonó su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y la ira se transformó en un terror gélido. Dio un paso atrás, como si yo fuera un fantasma. «No, no es cierto. Estás delirando». «Elena, por favor, no sé de qué hablas». Sus manos se agitaron en el aire. Sus súplicas sonaron huecas. «No intentes negarlo, Julián. Lo escuché todo. Cada palabra de tu conversación con Sofía. El día que olvidé mi pasaporte y volví a casa. Lo miré, y la piedad, si es que alguna vez la sentí por él, se había desvanecido por completo. Querías matarme, ¿no es así? Para quedarte con todo, con ella, y vivir como reyes». Su postura se desmoronó. La desesperación se apoderó de él, y cayó de nuevo en el sofá, su cuerpo encorvado. «Elena, por favor, te juro que
Estaba equivocado. Fue un error, podemos arreglarlo. Te amo, Elena, siempre te he amado. Intentó manipularme una vez más, con las mismas mentiras, la misma retórica vacía, pero la vieja Elena ya no existía. No hay nada que arreglar, Julián. Y no me mientas, nunca me amaste. Solo amaste lo que podías obtener de mí, o lo que yo representaba. Di otro paso adelante, sintiendo el poder fluir por mis venas. Mi viaje al Caribe no fue el final que tú planeaste, fue el comienzo de mi verdadera libertad. Y ahora he vuelto para reclamarla por completo. Respiré hondo, y las palabras que había ensayado en mi mente, que habían madurado en mi corazón, salieron con la claridad de una declaración. Quiero el divorcio, Julián, y lo quiero todo. Mi parte de la casa, mis bienes, mi dinero. Y si intentas oponerte, o si intentas hacerme daño, el mundo entero sabrá lo que intentaste hacer. Tengo pruebas, Julián. No estoy indefensa. Su cabeza se levantó lentamente, sus ojos llenos de derrota. La comprensión de su fracaso era total. Me había subestimado, y ahora pagaba el precio. Ya no había furia, solo la amarga desolación de un hombre que había perdido todo por su propia avaricia y malicia. Esta casa ya no es mi hogar, dije, mirando a mi alrededor con un sentimiento de cierre. Y tú ya no eres mi esposo. Te dejé en ruinas, Julián, tal como planeaste dejarme a mí. Solo que yo estoy viva y tú estás solo. Y la ironía es que tú mismo lo hiciste. Di media vuelta, mi corazón ligero, mi mente despejada. La confrontación había terminado. El capítulo de Julián en mi vida estaba sellado. Al salir cerré la puerta con suavidad, pero el sonido fue un eco final, un portazo que marcaba el fin de una era y el inicio de mi verdadera libertad. Salí de aquella casa por última vez, no con un portazo dramático, sino con el suave clic de una puerta que se cierra sobre un capítulo ya terminado. El aire de la calle se sintió más puro, como si al abandonar la oscuridad de Julián también me librara de una pesada carga invisible. Mi corazón, que durante años había latido con un ritmo irregular de ansiedad y desilusión, ahora encontraba una cadencia nueva, más firme, más libre. La confrontación había vaciado lo último de dolor que me quedaba, y lo había llenado con una determinación inquebrantable. Los días que siguieron a mi regreso fueron un torbellino de trámites y gestiones. El proceso de divorcio no fue tan sencillo como hubiera deseado, pero tampoco tan hostil como Julián, en su desesperación, habría intentado. Contraté a un abogado, un hombre de mediana edad, con una mirada perspicaz y una voz tranquila, a quien le conté una versión edulcorada de mi historia, suficiente para que comprendiera la necesidad de una postura firme. Él se encargó de las formalidades, mientras yo me aferraba a la calma que había cultivado en alta mar. Julián, humillado y económicamente despojado, intentó oponerse al principio. Hubo llamadas a mi abogado, amenazas veladas, intentos desesperados de contactarme directamente con súplicas y reproches que ignoré con una frialdad calculada, pero no tenía nada con qué pelear. Su plan había fallado, y yo tenía las riendas. El conocimiento de su verdadera intención asesina era mi arma silenciosa más poderosa. No tenía que mencionarla explícitamente en los trámites legales. Bastaba con que él supiera que yo sabía y que cualquier resistencia podría llevar a consecuencias mucho más graves para él. Mi abogado, aunque nunca le conté la parte más oscura, se dio cuenta de la urgencia y la seriedad de la situación. Finalmente, Julián cedió. No hubo batalla judicial encarnizada, sino una rendición silenciosa, forzada por su propia ruina y el miedo a la verdad que yo podría revelar. El acuerdo fue justo. Mi parte de la casa, una porción de los bienes restantes que eran escasos después de mi retiro bancario y sus deudas. Y lo más importante, mi libertad total. Firmar los papeles del divorcio fue un momento de catarsis silenciosa. No sentí alegría triunfante, sino una profunda sensación de paz.
Era el cierre de una puerta que había permanecido entreabierta durante demasiado tiempo, permitiendo que el frío se colara en mi vida. Ahora estaba cerrada, sellada. Era el fin de la Elena de Julián y el comienzo oficial de Elena a secas. El primer paso para construir mi nueva vida fue encontrar un lugar propio. No quería la ostentación de la casa que había compartido con Julián. Quería un espacio que fuera solo mío, sin ecos de un pasado doloroso. Encontré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, con un balcón que daba a un parque. Era modesto pero luminoso y acogedor. No estaba lleno de muebles caros, sino de la promesa de un lienzo en blanco. Mis primeros actos de independencia fueron pequeños, casi imperceptibles, pero resonaron profundamente en mi alma. El día que elegí el color para pintar las paredes de mi salón, un tono suave de azul que me recordaba el mar, sentí una oleada de poder. No había consultas, no había negociaciones, solo mi propia elección. Colgué cuadros que yo misma había pintado en la clase del crucero, y el simple acto de ver mis creaciones adornando mis propias paredes me llenó de un orgullo olvidado. Compré una mesa de madera simple y la monté yo misma. Cada tornillo apretado era una afirmación de mi autonomía. Volví a las clases de pintura, esta vez en un estudio local. Cada pincelada era un acto de liberación, un diálogo con la parte de mí que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Redescubrí el placer de la lectura, no libros elegidos para complacer a Julián, sino novelas de aventuras y viajes que me hablaban de nuevos horizontes. Cociné para mí misma, platos sencillos pero llenos de sabor, saboreando cada bocado sin la presión de una perfección impuesta. Una mañana, mientras caminaba por el parque cerca de mi apartamento, sintiendo el sol en mi piel y el viento en mi cabello, me di cuenta de algo fundamental. Había vuelto a sonreír. Una sonrisa genuina, que nacía de dentro, no una máscara para el mundo. Había recuperado mi voz, mi risa, mi esencia. Ya no me sentía como un barco a la deriva. Me sentía como un velero con las velas desplegadas, navegando hacia el horizonte, dueña de mi propio rumbo. El miedo se había disipado, reemplazado por la certeza de que, sola, era más fuerte y más completa que nunca. Mi renacimiento no era un evento grandioso, sino una serie de pequeños, gloriosos actos de libertad personal. Mi nuevo apartamento, un lienzo en blanco para mi renacimiento, se había convertido en un refugio de paz. Había recuperado mi voz y la alegría de las pequeñas cosas, consolidando la autonomía que tanto anhelaba y disfrutando de cada momento de mi vida, sin presiones ni expectativas ocultas. Un sábado por la tarde asistí a la inauguración de una pequeña galería de arte en mi barrio. Era un evento modesto, pero vibrante, lleno de creatividad. Estaba absorta en un cuadro abstracto, un lienzo de colores audaces que parecía gritar tanto caos como esperanza, intentando descifrar las emociones del artista, cuando una voz suave interrumpió mis pensamientos. Es fascinante, ¿verdad? Parece que la artista ha plasmado una tormenta, pero con la promesa de un arcoíris al final, dijo la voz. Me giré y encontré a un hombre de unos 40 años, con el pelo ligeramente canoso en las sienes, una sonrisa amable y unos ojos sinceros que transmitían calidez. No era la sonrisa forzada y calculadora de Julián. Esta era genuina, invitadora. Llevaba una camisa informal pero elegante, y desprendía una presencia tranquila y segura. Sí, lo es, respondí. Mi voz era un poco más cautelosa de lo que me hubiera gustado. Nunca había visto una tormenta tan esperanzadora. Soy Mateo, dijo, extendiendo una mano que estreché con un apretón firme pero gentil. Me llamo Elena, respondí, sintiendo una punzada de la vieja desconfianza. Mi corazón, que había aprendido a protegerse, se mantuvo alerta. Conversamos durante lo que parecieron minutos, pero bien pudieron ser mucho más. Hablamos sobre el arte, sobre la vida en el barrio, sobre pequeños detalles que revelaban su carácter. Mateo escuchaba con una atención plena que Julián nunca me había ofrecido. Sus preguntas no eran intrusivas, sino curiosas y respetuosas, invitándome a compartir sin presiones. No intentó dominar la conversación ni imponer sus opiniones.
Simplemente compartía las suyas y valoraba las mías con una autenticidad refrescante. Habló de su trabajo como arquitecto, de cómo le gustaba diseñar espacios que fueran funcionales y estéticos a la vez, siempre buscando soluciones sostenibles. No había en su voz la arrogancia o la necesidad de impresionar que siempre caracterizaba a Julián cuando hablaba de sus logros. Mateo hablaba con humildad, con una pasión genuina por lo que hacía. A diferencia de Julián, cuya conversación giraba siempre en torno a sí mismo, sus metas, sus quejas y su necesidad de control, Mateo se interesaba verdaderamente por el mundo que lo rodeaba y por las personas en él. Con él el aire se sentía ligero, sin agendas ocultas, sin la sutil manipulación que impregnaba cada interacción con mi ex esposo. Era como respirar aire fresco después de años de opresión. A pesar de la agradable conversación y la evidente sinceridad de Mateo, una parte de mí se mantenía alerta, levantando muros invisibles. La experiencia con Julián me había dejado cicatrices profundas, una desconfianza inherente en las intenciones de los hombres, un miedo a la vulnerabilidad. Me sentía tentada a creer en la calidez de Mateo, pero al mismo tiempo, una voz interior me susurraba que tuviera cuidado, que no bajara la guardia. Cuando me despedí con la excusa de que ya se me hacía tarde, él simplemente sonrió. Ha sido un placer, Elena. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo, quizás en la cafetería de la esquina o paseando por el parque. No había insistencia en sus palabras, no había un intento de forzar un futuro. Solo una esperanza tranquila, un deseo honesto. Y esa fue la primera señal de que Mateo era diferente. No era la brillante armadura de un príncipe, sino la calidez suave de un compañero. No era la promesa grandilocuente de un amor de cuento, sino la invitación a una conexión real y respetuosa. Era la antítesis de Julián, y esa diferencia, aunque aún me generaba cautela, también encendía una pequeña, pero persistente, llama de esperanza en mi corazón. Quizás, solo quizás, había espacio para la confianza en mi nueva vida. La pequeña, pero persistente llama de esperanza que había encendido Mateo en mi corazón se mantuvo, titilante al principio, pero lo suficientemente fuerte como para que aceptara su invitación a tomar un café una semana después. Mi cautela, sin embargo, no había desaparecido por completo. Las cicatrices de la traición de Julián eran profundas, y la idea de bajar la guardia otra vez me producía un temor visceral. Me presenté en la cafetería con una armadura invisible, lista para detectar la más mínima señal de falsedad, el menor indicio de manipulación. Pero Mateo no era Julián. Con cada café, cada paseo por el parque, cada conversación que se extendía sin esfuerzo durante horas, la armadura comenzó a resquebrajarse. Él nunca intentó dominar, interrumpió o juzgó. Sus ojos, llenos de una curiosidad genuina, me invitaban a compartir, no a impresionar. Hablaba de sus sueños y de sus fracasos con una humildad desarmante, y me escuchaba con una atención plena que me hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en años. Hubo una tarde, sentados en mi balcón, con el sol poniente tiñendo el cielo de naranja y rosa, en que por fin me atreví a hablarle de las grietas en mi matrimonio, no de la parte más oscura de la traición de Julián, sino del agotamiento, la soledad y la sensación de haber perdido mi voz. Mateo no me ofreció soluciones ni consejos condescendientes. Simplemente tomó mi mano y la apretó suavemente. Elena, dijo con una voz tranquila y profunda, lo que has vivido es doloroso, y tu fortaleza para superarlo es inmensa. Lo importante es que ahora estás aquí, reconstruyendo, y no tienes que hacerlo sola. En ese momento sentí un torrente de calidez inundar mi pecho. No era lástima, era comprensión, respeto. Era el primer ladrillo de una base sólida de confianza mutua. Nuestra relación floreció, no con la rapidez vertiginosa de un romance de cuento, sino con la quietud y la profundidad de un río que encuentra su cauce. Aprendimos a conocernos en los silencios tanto como en las palabras. Mateo valoraba mi independencia, mis pasiones artísticas, y me animaba a explorarlas aún más. Se interesaba por mis pinturas,
no con la indiferencia de Julián, sino con una admiración genuina que hacía que mi pincel se sintiera más ligero, más audaz. Con él volví a reír de verdad, una risa libre y sin inhibiciones que se había ahogado en años de tristeza. Un año después de aquel primer café, Mateo y yo estábamos juntos en mi pequeño apartamento, ahora nuestro hogar. No era grande ni ostentoso, pero estaba lleno de risas, de aromas a cenas compartidas y del eco de conversaciones que nunca se sentían vacías. Habíamos creado nuestra propia burbuja, un santuario de respeto y amor incondicional. Él trajo consigo a su hija, Sofía, una ironía que al principio me hizo estremecer, pero que Mateo, con su sensibilidad, me ayudó a superar. Una niña de 8 años con ojos vivaces y una curiosidad insaciable. Rápidamente ella se convirtió en el sol de mi vida, llenando el vacío que ni siquiera sabía que existía. Juntos, formamos una nueva familia. No una perfecta, porque ninguna lo es, pero una que se construía día a día sobre la honestidad y el apoyo mutuo. Leíamos cuentos a Sofía antes de dormir. Paseábamos por el parque los domingos y a veces nos sentábamos los tres a pintar o dibujar, creando un caos hermoso de colores y creatividad. Mateo me enseñó que el amor no era control ni sacrificio, sino libertad y compañerismo. Su amor era una brisa suave que me impulsaba, no una cadena que me ataba. Una noche, mientras Sofía dormía y nosotros dos estábamos acurrucados en el sofá, con el murmullo de la ciudad como única compañía, me di cuenta de la inmensa plenitud que sentía. Apoyé mi cabeza en su hombro y él me abrazó con ternura. Nunca pensé que volvería a sentir algo así. Mateo, susurré, la voz apenas audible. Nunca pensé que volvería a ser feliz. Él me besó suavemente el cabello. Elena, la felicidad es algo que se construye, no que se encuentra. Y tú, más que nadie, te la has ganado. En ese instante comprendí que Julián, en su cruel intento de borrarme, solo había logrado liberarme. Me había empujado al abismo, sí, pero desde el fondo había encontrado la fuerza para volar. Y el vuelo me había llevado a Mateo, a Sofía, a esta nueva familia que era todo lo que la vieja nunca fue. Un hogar de verdad, basado en el amor incondicional y el respeto mutuo. La vida era un regalo, una sinfonía de momentos de felicidad y plenitud, mucho más ricos y auténticos de lo que jamás había soñado. Este era el amor que renacía, fuerte y verdadero, en el corazón de la mujer que Julián había creído muerta. La pequeña, pero persistente llama de esperanza que había encendido Mateo en mi corazón, se mantuvo titilante al principio, pero lo suficientemente fuerte como para que aceptara su invitación a tomar un café una semana después. Mi cautela, sin embargo, no había desaparecido. Las cicatrices de la traición de Julián eran profundas, y la idea de bajar la guardia otra vez me producía un temor visceral. Me presenté en la cafetería con una armadura invisible, lista para detectar la más mínima señal de falsedad, el menor indicio de manipulación. Pero Mateo no era Julián. Con cada café, cada paseo por el parque, cada conversación que se extendía sin esfuerzo durante horas, la armadura comenzó a resquebrajarse. Él nunca intentó dominar, nunca interrumpió, nunca juzgó. Sus ojos, llenos de una curiosidad genuina, me invitaban a compartir, no a impresionar. Hablaba de sus sueños, de sus fracasos con una humildad que me desarmaba, y me escuchaba con una atención plena que me hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en años. Hubo una tarde, sentados en mi balcón, con el sol poniente tiñendo el cielo de naranja y rosa, en que por fin me atreví a hablarle de las grietas en mi matrimonio, no de la parte más oscura de la traición de Julián, sino del agotamiento, la soledad y la sensación de haber perdido mi voz. Mateo no me ofreció soluciones ni consejos condescendientes, simplemente tomó mi mano y la apretó suavemente. «Elena», dijo con una voz tranquila y profunda, «lo que has vivido es doloroso, y tu fortaleza para superarlo es inmensa. Lo importante es que ahora estás aquí, reconstruyendo, y no tienes que hacerlo sola.
En ese momento sentí un torrente de calidez inundar mi pecho. No era lástima, era comprensión, respeto. Era el primer ladrillo de una base sólida de confianza mutua. Nuestra relación floreció, no con la rapidez vertiginosa de un romance de cuento, sino con la quietud y la profundidad de un río que encuentra su cauce. Aprendimos a conocernos en los silencios tanto como en las palabras. Mateo valoraba mi independencia, mis pasiones artísticas, y me animaba a explorarlas aún más. Se interesaba por mis pinturas, no con la indiferencia de Julián, sino con una admiración genuina que hacía que mi pincel se sintiera más ligero, más audaz. Con él volví a reír de verdad, una risa libre y sin inhibiciones que se había ahogado en años de tristeza. Un año después de aquel primer café, Mateo y yo estábamos juntos en mi pequeño apartamento, ahora nuestro hogar. No era grande ni ostentoso, pero estaba lleno de risas, de aromas a cenas compartidas y del eco de conversaciones que nunca se sentían vacías. Habíamos creado nuestra propia burbuja, un santuario de respeto y amor incondicional. Él trajo consigo a su hija, Sofía, una ironía que al principio me hizo estremecer, pero que Mateo, con su sensibilidad, me ayudó a superar. Una niña de 8 años, con ojos vivaces y una curiosidad insaciable. Rápidamente, ella se convirtió en el sol de mi vida, llenando el vacío que ni siquiera sabía que existía. Juntos, formamos una nueva familia. No una perfecta, porque ninguna lo es, pero una que se construía día a día sobre la honestidad y el apoyo mutuo. Leíamos cuentos a Sofía antes de dormir. Paseábamos por el parque los domingos. Y, a veces, nos sentábamos los tres a pintar o dibujar, creando un caos hermoso de colores y creatividad. Mateo me enseñó que el amor no era control ni sacrificio, sino libertad y compañerismo. Su amor era una brisa suave que me impulsaba, no una cadena que me ataba. Una noche, mientras Sofía dormía, y nosotros dos estábamos acurrucados en el sofá, con el murmullo de la ciudad como única compañía, me di cuenta de la inmensa plenitud que sentía. Apoyé mi cabeza en su hombro y él me abrazó con ternura. «Nunca pensé que volvería a sentir algo así, Mateo», susurré, la voz apenas audible. «Nunca pensé que volvería a ser feliz». Él me besó suavemente el cabello. «Elena, la felicidad es algo que se construye, no que se encuentra. Y tú, más que nadie, te la has ganado». En ese instante, comprendí que Julián, en su cruel intento de borrarme, solo había logrado liberarme. Me había empujado al abismo. Sí, pero desde el fondo había encontrado la fuerza para volar. Y el vuelo me había llevado a Mateo, a Sofía, a esta nueva familia, que era todo lo que la vieja nunca fue, un hogar de verdad, basado en el amor incondicional y el respeto mutuo. La vida era un regalo, una sinfonía de momentos de felicidad y plenitud, mucho más ricos y auténticos de lo que jamás había soñado. Este era el amor que renacía fuerte y verdadero en el corazón de la mujer que Julián había creído muerta. La vida en mi pequeño apartamento, con sus paredes pintadas de un azul sereno que evocaba la inmensidad del océano, era un bálsamo para el alma. Cada mañana, al despertar con el sol filtrándose por las cortinas que yo misma había elegido, sentía una paz profunda, una alegría tranquila que nunca antes había conocido. Mis días se llenaban con el aroma de la pintura fresca, la inmersión en las páginas de un buen libro y la simple satisfacción de cocinar una comida solo para mí. Había recuperado la voz que Julián había intentado silenciar y con ella la capacidad de sonreír de verdad, una sonrisa que no era una fachada, sino el reflejo de una plenitud interna. Me sentía dueña de mí misma, de mi tiempo, de mis elecciones. La soledad, antes un fantasma, ahora era una compañera apacible, un espacio sagrado para mi reconstrucción. Disfrutaba de las pequeñas cosas, un paseo por el parque cercano, el café matutino en mi balcón, las conversaciones casuales con los vecinos.
No había presión, no había expectativas ocultas, solo el fluir tranquilo de la vida. Había encontrado un nuevo equilibrio, una armonía que me permitía sanar las heridas y soñar con un futuro que antes parecía imposible. La felicidad, para mi sorpresa, no era un evento grandioso, sino una acumulación de estos momentos serenos, de esta autonomía recién descubierta. Un sábado por la tarde asistí a la inauguración de una pequeña galería de arte en mi barrio. Era un evento modesto, pero vibrante, lleno de creatividad. Estaba absorta en un cuadro abstracto, un lienzo de colores audaces que parecía gritar tanto caos como esperanza, intentando descifrar las emociones del artista, cuando una voz suave interrumpió mis pensamientos. Es fascinante, ¿verdad? Parece que el artista ha plasmado una tormenta, pero con la promesa de un arco iris al final, dijo la voz. Me giré y encontré a un hombre de unos 40 años, con el pelo ligeramente canoso en las sienes, una sonrisa amable y unos ojos sinceros que transmitían calidez. No era la sonrisa forzada y calculadora de Julián. Esta era genuina, invitadora. Llevaba una camisa informal, pero elegante, y desprendía una presencia tranquila y segura. Sí, lo es, respondí. Mi voz era un poco más cautelosa de lo que me hubiera gustado. Nunca había visto una tormenta tan esperanzadora. Soy Mateo, dijo extendiendo una mano que estreché con un apretón firme pero gentil. Me llamo Elena, respondí, sintiendo una punzada de la vieja desconfianza. Mi corazón, que había aprendido a protegerse, se mantuvo alerta. Conversamos durante lo que parecieron minutos, pero bien pudieron ser mucho más. Hablamos sobre el arte, sobre la vida en el barrio, sobre pequeños detalles que revelaban su carácter. Mateo escuchaba con una atención plena que Julián nunca me había ofrecido. Sus preguntas no eran intrusivas, sino curiosas y respetuosas, invitándome a compartir sin presiones. No intentó dominar la conversación ni imponer sus opiniones. Simplemente compartía las suyas y valoraba las mías con una autenticidad refrescante. Habló de su trabajo como arquitecto, de cómo le gustaba diseñar espacios que fueran funcionales y estéticos a la vez, siempre buscando soluciones sostenibles. No había en su voz la arrogancia o la necesidad de impresionar que siempre caracterizaba a Julián cuando hablaba de sus logros. Mateo hablaba con humildad, con una pasión genuina por lo que hacía. A diferencia de Julián, cuya conversación giraba siempre en torno a sí mismo, sus metas, sus quejas y su necesidad de control, Mateo se interesaba verdaderamente por el mundo que lo rodeaba y por las personas en él. Con él el aire se sentía ligero, sin agendas ocultas, sin la sutil manipulación que impregnaba cada interacción con mi exesposo. Era como respirar aire fresco después de años de opresión. A pesar de la agradable conversación y la evidente sinceridad de Mateo, una parte de mí se mantenía alerta, levantando muros invisibles. La experiencia con Julián me había dejado cicatrices profundas, una desconfianza inherente en las intenciones de los hombres, un miedo a la vulnerabilidad. Me sentía tentada a creer en la calidez de Mateo, pero al mismo tiempo, una voz interior me susurraba que tuviera cuidado, que no bajara la guardia. Cuando me despedí con la excusa de que ya se me hacía tarde, él simplemente sonrió. Ha sido un placer, Elena. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo, quizás en la cafetería de la esquina o paseando por el parque. No había insistencia en sus palabras, no había un intento de forzar un futuro. Solo una esperanza tranquila, un deseo honesto. Y esa fue la primera señal de que Mateo era diferente. No era la brillante armadura de un príncipe, sino la calidez suave de un compañero. No era la promesa grandilocuente de un amor de cuento, sino la invitación a una conexión real y respetuosa. Era la antítesis de Julián, y esa diferencia, aunque aún me generaba cautela, también encendía una pequeña, pero persistente, llama de esperanza en mi corazón. Quizás, solo quizás, había espacio para la confianza en mi nueva vida. La pequeña, pero persistente llama de esperanza que había encendido Mateo en mi corazón se mantuvo, titilante al principio,
pero lo suficientemente fuerte como para que aceptara su invitación a tomar un café una semana después. Mi cautela, sin embargo, no había desaparecido. Las cicatrices de la traición de Julián eran profundas, y la idea de bajar la guardia otra vez me producía un temor visceral. Me presenté en la cafetería con una armadura invisible, lista para detectar la más mínima señal de falsedad, el menor indicio de manipulación. Pero Mateo no era Julián. Con cada café, cada paseo por el parque, cada conversación que se extendía sin esfuerzo durante horas, la armadura comenzó a resquebrajarse. Él nunca intentó dominar, nunca interrumpió, nunca juzgó. Sus ojos, llenos de una curiosidad genuina, me invitaban a compartir, no a impresionar. Hablaba de sus sueños, de sus fracasos, con una humildad que me desarmaba, y me escuchaba con una atención plena que me hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en años. Hubo una tarde, sentados en mi balcón, con el sol poniente tiñendo el cielo de naranja y rosa, en que por fin me atreví a hablarle de las grietas en mi matrimonio, no de la parte más oscura de la traición de Julián, sino del agotamiento, la soledad y la sensación de haber perdido mi voz. Mateo no me ofreció soluciones ni consejos condescendientes, simplemente tomó mi mano y la apretó suavemente. «Elena», dijo con una voz tranquila y profunda, «lo que has vivido es doloroso, y tu fortaleza para superarlo es inmensa. Lo importante es que ahora estás aquí, reconstruyendo, y no tienes que hacerlo sola». En ese momento sentí un torrente de calidez inundar mi pecho. No era lástima. Era comprensión, respeto. Era el primer ladrillo de una base sólida de confianza mutua. Nuestra relación floreció, no con la rapidez vertiginosa de un romance de cuento, sino con la quietud y la profundidad de un río que encuentra su cauce. Aprendimos a conocernos en los silencios tanto como en las palabras. Mateo valoraba mi independencia, mis pasiones artísticas, y me animaba a explorarlas aún más. Se interesaba por mis pinturas, no con la indiferencia de Julián, sino con una admiración genuina que hacía que mi pincel se sintiera más ligero, más audaz. Con él volví a reír de verdad, una risa libre y sin inhibiciones que se había ahogado en años de tristeza. Un año después de aquel primer café, Mateo y yo estábamos juntos en mi pequeño apartamento. Ahora nuestro hogar no era grande ni ostentoso, pero estaba lleno de risas, de aromas a cenas compartidas y del eco de conversaciones que nunca se sentían vacías. Habíamos creado nuestra propia burbuja, un santuario de respeto y amor incondicional. Él trajo consigo a su hija Sofía, una ironía que al principio me hizo estremecer, pero que Mateo, con su sensibilidad, me ayudó a superar. Una niña de 8 años con ojos vivaces y una curiosidad insaciable. Rápidamente ella se convirtió en el sol de mi vida, llenando el vacío que ni siquiera sabía que existía. Juntos formamos una nueva familia, no una perfecta, porque ninguna lo es, pero una que se construía día a día sobre la honestidad y el apoyo mutuo. Leíamos cuentos a Sofía antes de dormir, paseábamos por el parque los domingos, y a veces nos sentábamos los tres a pintar o dibujar, creando un caos hermoso de colores y creatividad. Mateo me enseñó que el amor no era control ni sacrificio, sino libertad y compañerismo. Su amor era una brisa suave que me impulsaba, no una cadena que me ataba. Una noche, mientras Sofía dormía y nosotros dos estábamos acurrucados en el sofá, con el murmullo de la ciudad como única compañía, me di cuenta de la inmensa plenitud que sentía. Apoyé mi cabeza en su hombro y él me abrazó con ternura. «Nunca pensé que volvería a sentir algo así, Mateo», susurré, la voz apenas audible. «Nunca pensé que volvería a ser feliz». Él me besó suavemente el cabello. «Elena, la felicidad es algo que se construye, no que se encuentra. Y tú, más que nadie, te la has ganado». En ese instante, comprendí que Julián, en su cruel intento de borrarme, solo había logrado liberarme. Me había empujado al abismo, sí, pero desde el fondo,
había encontrado la fuerza para volar. Y el vuelo me había llevado a Mateo, a Sofía, a esta nueva familia que era todo lo que la vieja nunca fue, un hogar de verdad basado en el amor incondicional y el respeto mutuo. La vida era un regalo, una sinfonía de momentos de felicidad y plenitud, mucho más ricos y auténticos de lo que jamás había soñado. Este era el amor que renacía, fuerte y verdadero, en el corazón de la mujer que Julián había creído muerta. Mientras la luz de mi nueva vida brillaba con una intensidad cada vez mayor, una sombra distante, casi imperceptible, confirmaba la justicia tácita de los caminos que habíamos tomado. No busqué noticias de Julián, no sentía la necesidad. Mi felicidad no dependía de su sufrimiento. Sin embargo, en una ciudad como Madrid, los ecos de las vidas ajenas siempre encuentran la forma de llegar a nuestros oídos. Un día, una antigua vecina, a la que encontré por casualidad en el supermercado, se detuvo a saludarme. Después de un breve intercambio de cortesías y de mis evasivas sobre mi largo viaje, su rostro se ensombreció al mencionar a Julián. «Pobre Julián», dijo, más por costumbre que por verdadera compasión. «Desde que te fuiste, todo le ha ido de mal en peor. Su negocio se fue a pique, ¿sabes? Las deudas lo ahogaron. Y esa otra mujer, Sofía, lo abandonó en cuanto se dio cuenta de que no quedaba nada de su dinero. Ni siquiera la casa la tuvieron que embargar». Hizo una pausa, su mirada se perdió en la sección de lácteos. Ahora vive en un piso pequeño en las afueras, completamente solo. Dicen que apenas sale, que se ha dejado llevar, se le ve envejecido, amargado. Parece que lo perdió todo. Qué pena, ¿verdad? No respondí de inmediato. La pena, pensé, era una emoción compleja. La voz de la vecina se apagó, pero sus palabras resonaron en mi mente como una confirmación tardía de lo que ya sabía en mi corazón. No sentí alegría por su desgracia. No era así como funcionaba mi nueva Elena. Lo que sentí fue una profunda tranquilidad, la certeza de que el universo, a su manera, había reequilibrado la balanza. Julián, el hombre que me había enviado en un viaje sin regreso para quedarse con la casa, los bienes, todo, había terminado perdiéndolo precisamente todo. Su avaricia lo había consumido. Su maldad lo había dejado en la más absoluta soledad. Él había cavado su propia tumba, no una física, sino una existencia desolada y arrepentida. El nuevo comienzo sin ataduras que había soñado con Sofía se había convertido en una vida de ataduras a sus propios errores, una prisión de arrepentimiento de la que no había escape. Mientras me alejaba de la vecina, la imagen de Mateo y Sofía esperándome en casa se hizo más nítida, más radiante. Había ganado, sí, pero no con violencia, ni con venganza, sino con la quietud de la reconstrucción, con la fuerza silenciosa de la resiliencia. Había elegido vivir, no solo sobrevivir. Había elegido la bondad sobre la amargura, la confianza sobre el cinismo, y el amor verdadero sobre la ilusión de un cuento de hadas. Mi historia no era solo la de una mujer que escapó de la traición, sino la de una mujer que se encontró a sí misma en el abismo, que transformó el veneno en medicina, el dolor en propósito. El viaje en el Oceana Dream, planeado para ser mi fin, fue en realidad mi bautismo en la vida, mi renacimiento. Y así, con mi corazón lleno de gratitud y una mirada firme hacia el futuro, abracé la vida que había construido. Un testimonio viviente de que la justicia, a menudo, no llega con ruido, sino con la serena melodía de una nueva oportunidad. Mi felicidad no era una casualidad, era la victoria, y era real.